perfecto. Y esto. Eso. Siempre me pasa. Es interesante lo que tú dices. Lo que a mí me parece importante lo que tú estás diciendo, Lucho, es cuáles son esos conceptos o esos elementos constitutivos del proceso que cambian en la forma, pero no en la esencia, por decirlo de alguna manera. Sí, eso. Porque ese es un tema no menor, ¿sí? Porque hay ciertos invariantes, como dice el maestro Freinet, que son invariantes, o sea, están ahí, y están ahí siempre. Y eso es lo interesante del cuento, y están ahí siempre desde el siglo XII. Porque ya ahí hay una preocupación de cómo se enseña, por ejemplo, la gramática. Y eso para mí fue realmente impresionante cuando leía este viejo. O sea, primero la sílaba, después esto otro, después esto otro. Olvídese. ¿De qué me está hablando? Ah. Y en realidad cuando uno mira el Orbis Pictus, en realidad es un poco eso. El texto de Comenio. Entonces, hay ahí una cantidad de aspectos que son bien importantes y las invariantes serían las importantes de poder trabajar. Porque, ¿por qué no cambian? Eso es lo que para mí y en todo este ciclo yo encuentro que hay, porque por ejemplo cuando Erasmo cuestiona a los hermanos de la vida en común, cuestiona las formas, pero él repite lo mismo que le enseñaron. Es que esa es la cosa interesante, ¿sí? Claro que cuestiona la forma, cuestiona los castigos corporales, cuestiona una cantidad de cosas, pero él sigue en la misma línea que donde estuvo. En términos de invariantes de cómo se relaciona con el conocimiento. Araceli, Ya. yo me da vergüenza casi hablar porque llevo varios días sin venir, pero aquí en Bogotá, como tú sabes, hay en este momento todo un movimiento en la pequeña parroquia pedagógica alrededor de Comenio. En la Universidad Pedagógica están celebrando muy fuertemente los 350 años y hay un seminario que es de la cátedra del doctorado de educación de la pedagógica que ha sido sobre Comenio. Sí. Han invitado alrededor de 14, 15 profesores. Una de ellas, que tú ayer hablamos de eso contigo, Sí. es la profesora María Esther Aguirre de México, que es una especialista en Comenio, que lo ha publicado, lo ha traducido, muy interesante. Claro. Creo que es que tú ella lo puedes además fue la contar. que creó el centro en la UNAM, o sea, que eso es lo interesante. Exacto. Lo que hizo. Sí, pero entonces yo me atrevería a decir esto. Yo creo que hay que desmitificar a Comenio efectivamente y no preocuparnos tanto de si fue el primero o fue el último o si está o no está, o ni tampoco forzarlo a ser el pedagogo de los tiempos modernos. Mucho una tendencia a que en la pandemia toma más importancia Comenio porque hemos perdido la escuela, etcétera. Pero si hay una pregunta que yo quería hacerte, si el carácter novedoso de Comenio está en ese asunto de todo para todos que él defendía. Es decir, la escuela como un lugar donde circulan todos los conocimientos y es para todas las personas. Yo no sé si he leído mal, pero me da la impresión de que la escuela de los hermanos cristianos y el mismo Renacimiento, el humanismo, tenía cierto sentido de élite. No era una escuela tan masiva como la que plantea Comenio. ¿Sí? Entonces, a veces no sé si es... Perdón. ¿Qué ruido? Jaime Villalobos está abierto el micrófono. Ya lo. O sea. Entonces, es una pregunta que te hago porque no sé si es que yo fuerzo mucho a Comenio por el asunto de que uno trabaja en esto de la escuela para todos y la educación para todos. Y entonces encontrarse esa frase en Comenio de todo para todos
¿cómo la podemos leer en ese marco de una visión de la escuela que era casi elitista? No sé si me explico. A ver, yo creo que ahí hay dos cosas. Mis reflexiones sobre eso y las viejas conversaciones con mi vieja maestra de pedagogía, que fue la que me lo hizo leer. Yo creo que hay algo que es muy importante, esto de que la escuela enseña todo a todos, ¿sí? Ese todos es el complicado. ¿Enseña todo a todos los que llegan o es obligatorio que lleguen? Es que ese es el pequeño matiz que a mí nunca me quedó claro de ese argumento, ¿sí? Porque los hermanos de la vida en común tenían una escuela súper abierta porque era para pobres y para ricos. ¿Pero ¿sí? todos aprendían todo? Todos aprendían todo. Ah, ya. Es que eso es lo interesante del cuento. Y yo creo que ese de que la escuela enseña todo a todos, a Comeño le viene de ahí porque Comeño también fue discípulo de ellos. O sea, fue un discípulo atravesado a través de Alsted, pero fue un discípulo ideológicamente metido adentro del mismo cuento. Okay. Entonces, esa es una cuestión bien interesante, porque claro, la escuela enseña todo a todos. ¿Y qué más? Porque yo creo que la cosa más relevante que pasó en la escuela pasa en el siglo XIX. Cuando la escuela es no solo que enseña todo a todos, sino que todos tienen que ir a la escuela. Sí. Cuando la escuela se hace obligatoria. Ahí se pone la marcha así, ¡pum! ¿Mm? Porque para mí la frase de Comeño es súper ambigua. Buenas tardes, Arcel y compañeros de seminario. ¡Ay, hola, don Juan José. ¡Otro Rafa. que resucitó! Aquí estoy. Ay. Súper, me encanta que esté. Entonces, estamos, ¿tú gracias. quieres decir algo, Lucho? Dale. Sí, que esa expresión de enseñar todo a todos, uno la puede leer en clave de la política, ¿no? De que todos tienen que aprender, pero yo la leo más en clave cognitiva, de que es posible enseñar todo a cualquier persona, Ahí sí. Claro. Es una de todas interpretación maneras. distinta. O sea, de que todo es posible de ser enseñado, todo es posible de ser aprendido, independiente de las condiciones del sujeto, independiente de la complejidad del conocimiento. Y eso es En eso estamos de acuerdo. Es valioso eso. Pero... Eso es muy valioso, pero piensen ustedes que si ustedes leen con esa misma lupa lo que dice Ramus, también va para allá. Todos tienen que aprender. No puede ser que el tipo pase por aquí y no aprenda. Es que ese es un aspecto súper interesante. Entonces, yo creo que se van refinando las nociones, ¿sí? Y bueno, hay gente que tiene más capacidad de síntesis para decir las cosas que otros. Ramus no tenía mucha capacidad de síntesis, ¿sí? Pero, claro. Pero entonces, ¿dónde aparece toda esa tradición? Perdón que hable tanto. Esa tradición, digamos, de la escuela que yo llamaría dual. De que unos nacieron para hacer, otros para aprender. Unos tienen talentos, otros nos educamos. No es todo para todos. No, no es todo para todos. Pero hay sí, una tradición, digamos, ¿sí? La escuela alemana dual es eso, ¿o no? Claro, pero sí es el contexto, pero sí es lo que dice Lucho en el fondo. O sea, que todos tienen derecho a aprender. Y en teoría tendrían que tener derecho a aprender todo de todo. Pero eso es lo que no pasa. Y el surgimiento del dualismo es súper antiguo también. Porque hay toda una pata de este cuento que nosotros, que no hemos visto, pero que si yo vi por andar metiéndome a escribir cosas, y es lo que significa
el surgimiento de aquello que se aprende con la presencia de un maestro, aunque siempre está el maestro, pero lo que tiene que ver con los gremios, con las corporaciones. Entonces, ese es un aprendizaje práctico. ¿Sí? Por eso que cuando se habla de las artes liberales, ¿sí? Es que es muy bello, por eso los viejos del siglo XII, también ellos consideran que eso es un aprendizaje práctico, que hay unas reglas de aprender, hay unas reglas de enseñar. Y lo que se aprende es a trabajar con esos contenidos, no los contenidos mismos. Y para mí eso es un matiz súper relevante hoy. Eso sí que me gusta hoy. Porque hoy estamos súper centrados en los contenidos, pero no en la caja de herramientas intelectuales que se necesita para apropiarse de esos contenidos. Y cómo se construye esa caja de herramientas intelectuales. Entonces, cuando yo leo, por ejemplo, a estos viejos, y dicen, no, mire, lo primero que, a ver, la gramática tiene unas sílabas, tiene acentos, tiene esto, ¿sí? Usted lo que tiene que aprender es eso que tiene, ¿sí? Pero, y no se quede con el contenido. Utilice su cabeza, le está diciendo, ¿no? Utilice su caja de herramientas intelectual. Entonces, eso para mí es, y yo creo que es un poco en la argumentación de Lucho, o sea, claro que la escuela tiene que enseñarle, todos tienen que enseñarle todo acá. Otra vez. Entonces, el tema es este, o sea, a mí me gustan mucho los argumentos que ustedes están haciendo, porque es realmente clarificar. Yo creo que lo importante es, como tú bien dijiste, Rafa, no es si Comenio es el más importante, el menos importante, no. Es cuál ha sido la secuencia para llegar a donde estamos. Eso es lo que a mí más me importa. O sea, tratar de indagar y tratar de poder hacer una secuencia de este concepto que se ha vuelto terriblemente resbaladizo, que es la enseñanza y el enseñar. Porque ya casi ni se habla de eso, se habla solo del aprender. Entonces, esa es como mi preocupación, o sea, ¿cómo se trae dulcemente de la mano otra vez para poder clarificar qué se termina por entender esto de enseñar? Eso es lo que a mí por eso me gusta recuperar esta historia. Porque Y muy eso interesante eso que dices, perdón, Sí, eso que dices sí. de la UNESCO. De la UNESCO es muy interesante, pero yo me preguntaba también, no tanto por qué cayó al primer lugar, sino por qué se olvidó Comenio. Entonces no sé si es por una tradición de protestante, toda la imposición de la pedagogía católica, si tiene que ver con el hecho de que sea checoslovaco, ¿cierto? También. Y digamos que aparece detrás de la cortina de hierro de repente, yo no sé. Sí. Pero de alguna manera hubo una reaparición, ¿cierto? Claro. O en los siglos XVII, XVIII tuvo alguna importancia, ¿nada? No, hay una cosa que es súper interesante. El tipo importante, y eso tiene que ver a lo mejor con tu aproximación de la pedagogía católica, el tipo importante que aparece en general en el siglo XIX, por ejemplo, es La Salle. Don Bosco, sí. La Salle, los salesianos, el cuento, la historia de La Salle y la formación de los maestros. Los escolapios. Los escolapios, e incluso te digo más, el modelo que pone Domingo Faustino Sarmiento en Chile de la Escuela Nacional de Preceptores en el año 42 en La Salle. No había llegado Federico II el Grande como llegó después cuando él puso las normales en la Argentina. Sí, Jorge. Pues a mí, digamos, me ha llamado mucho la atención, digamos, e independientemente de si lo dijo o no lo dijo, Comenio es como la
es la génesis de la enseñanza, pero no la enseñanza como un discurso, digamos, por ejemplo, como lo hace el Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica, sino la enseñanza como práctica. Claro. O sea, y porque por eso me parece interesante para mí descubrir eso, primero, porque evidentemente es una práctica que se prescribe. Y como se prescribe, yo empezaba a ver que esa práctica prescriptiva primero tenía, uno puede encontrar como unos criterios que orientan esa práctica. Como la pregunta por cómo organizamos el proceso de enseñanza. Y hay unas cosas en los jesuitas, hay unas cosas en los hermanos. Se me fue. De la vida en común, tranquilo. Lo De la vida en súper. común. Cuando habla de los hermanos, todos sabemos quiénes son. Radke, Comenius sistematiza un poco todo eso, pero, por ejemplo, esa línea que cruza, uno puede encontrar ahí como ese método de la naturaleza, como criterio para la organización de la enseñanza. ¿Cierto? Ese es un punto. El otro punto que yo veo como interesante es cómo se organiza el proceso mismo de clase. Los momentos que prescriben para el desarrollo mismo de esa práctica de enseñanza. El lugar de la memoria, el lugar de la repetición, el lugar de la ejercitación, el momento de la evaluación. O sea, hay una prescripción de ese momento de la práctica de la enseñanza. Y un tercer punto que me pareció como interesante en relación a esto de la enseñanza es que esa práctica de enseñanza no se ve desarticulada del aprendizaje. O sea, son ambas cosas. ¿Sí? Como lo que por efecto de esta enseñanza los estudiantes aprenden, que comparado con el momento contemporáneo, ni es la enseñanza solamente, ni es el aprendizaje solamente. Y lo otro es esa práctica de enseñanza-aprendizaje, cómo se va organizando como en un sistema que no sé si escolar, para los jesuitas es un sistema educativo, pero desde esos inicios hay indicios o pistas muy fuertes de cómo organizar la escuela, claro, por niveles, por grados. Entonces la escuela no es un invento de la modernidad. No. La enseñanza tampoco es un invento de la modernidad. Una invención de la modernidad. ¿Sí? No. Entonces sí me hace surgir preguntas. Bueno, por ejemplo, ¿en qué momento la enseñanza centrada en esto de la práctica deja de ser una práctica prescriptiva a ser, por ejemplo, una práctica descriptiva? O sea, esas son preguntas que pues me han ido como... Son súper sus preguntas. La manera como se está organizando una metódica, por ejemplo. Sí, por supuesto. Son súper sus preguntas, o sea, porque ponen realmente... Mire, a mí hay una cosa que siempre me ha impresionado mucho, y es cuando uno lee los pasos de la escolástica. O sea, no la escolástica como filosofía, sino como enseñanza. ¿Sí? La lección, la prelección, la lección, ¿sí? La pregunta, la disputatio, los ejercicios, toda esa cosa que los jesuitas armaron, pero con tutti, o sea, está todo regimentado el cuento, ¿ya? Entonces,
eso, al fin y al cabo, si uno lo mira, es lo mismo que pasa hoy en una sala de clase. Sí. Desmedrado en ciertas formas las prácticas, en algunas de las partes de esa escolástica. ¿Sí? Porque el maestro hoy en día no lee y deja que pregunten. No los pone a hacer tareas de preguntas sobre un texto. Así sea Euclides, ¿sí? Porque también Euclides pasa por eso mismo, o sea, en la compañía hasta la supresión, la escolástica funcionaba para todas las artes liberales, todas. ¿Sí? Entonces, eso que usted reclama, que es lo mismo que yo reclamo, son las prácticas, el modo de proceder de la enseñanza. Yo creo, y es mi hipótesis, y yo tendría que mirarlo con más en profundidad, Convenio lo que trata de hacer es esa prescriptividad de la enseñanza, de decir cuáles son otra vez los pasos, tratando de salirse del aristotelismo, o sea, tratando de salirse de la escolástica. Porque esa es, como dice mi amigo Pavón, la pedagogía católica. La pedagogía católica es la escolástica. Y la pelea de Remus es contra esa escolástica. Y además que... Contra San Agustín casi, ¿cierto? Claro, es San Agustín, por supuesto. Sí. Es San Agustín. Entonces, ¿qué dice Remus? Mire, yo no estoy contra... O sea, Aristóteles es falso, porque lo que yo leo no es Aristóteles. Son sus comentaristas y las traducciones que hicieron los otros. Pero yo no leo Aristóteles en vivo y en directo. Entonces, a mí ese comentario dijo, miren, tengo un antecedente histórico, ¿sí? Yo que soy maniática de los originales. Entonces, el tema para mí es el tema de la pelea religiosa, de ideológica, no es menor. Entonces, nosotros tenemos, y hay un texto, se lo voy a mandar, porque realmente es muy bello, yo creo que algunos ya se los he mandado, porque yo quedé muy impresionada con ese texto. Y es la diferencia que se establece entre qué significa el estudio y qué es el enseñar. Entonces, el texto de McClintock, que es sobre el estudio, o sea, y él pone como ejemplo de plan de estudios el Ratio Studiorum de los jesuitas, como modelo de un plan de estudio donde la gente aprende sola. Más, en el artículo dice una cosa maravillosa, los maestros triviales, o sea, los que enseñan el trivium, van desapareciendo, porque cuando hacen su tarea la gente camina sola. Entonces, ahí, y por ejemplo, es un tipo que dice, aquí Convenio no tiene nada que hacer. Puede ser que tenga que ver con los maestros triviales, pero no tiene que ver con el quadrivium. Entonces, ahí hay unos temas que son muy potentes, porque nosotros hemos confundido en muchos planos, ¿sí? Y hemos tratado de que se hace lo mismo en la escuela que en la enseñanza secundaria o en la universidad. En todos lados se aprende y se enseña. Y yo hace ya bastante tiempo que lo vengo diciendo, yo creo que la enseñanza secundaria, cuando en la escuela se enseña, en la enseñanza secundaria se estudia. O sea, el profesor de enseñanza secundaria guía estudios, como dice McClintock. Porque los muchachos son estudiantes, en cambio los otros son alumnos. Y a esos hay que enseñarles. Sin luz. ¡No! No me venga con el cuento otra vez. Ya le expliqué que no era así. Entonces, yo sé, estoy molestando. Está molestando, sí. Entonces, ahí hay unos temas muy fascinantes y sí tienen mucho que ver la pelea religiosa. Sí, Jorge, tú. No, mira, yo, digamos,
como haciendo, yo no terminé de hacer estoy haciendo un ejercicio como comparativo, bueno, tengo las noticas todavía muy aisladas, pero yo encuentro otra idea como de metódica, hay una idea de metódica y me se genera una pregunta, bueno, en ese seguimiento, ¿cuándo surge la didáctica? No sé si como discurso, como saber, o si la didáctica como tal surge después, porque en lo de Comenio, a pesar de que se llama didáctica magna, bueno, yo no leí todo el texto, leí los capítulos, pues, pero yo lo que encuentro ahí es una metódica, o sea, una manera de cómo organizar una práctica. Así es, eso es lo que es. Pero una crítica. Pero es una crítica. Claro. Yo creo que es una crítica a la escuela que él vivió, creo. ¿O no? En parte sí, en parte no. Porque en realidad él pone algunas cosas que tienen que ver con unos ciertos conceptos filosóficos que circulaban en su época, que es el Bacon. Uh-huh. O sea, estamos en medio del empirismo recién nacidito de manitos del Francis Bacon. Sí. Entonces, cuando él dice que todo debe ser enseñado por sus causas, eso es Bacon, puro y liso, o sea, el empirismo puesto arriba de la mesa en términos de enseñanza. Todo debe ser enseñado por sus causas. Tiene toda la razón. ¿Sí? Entonces, nosotros, yo creo que hay una cosa que es muy importante, es que la filosofía, o sea, el modo de pensar el conocer, para ponerlo donde a mí me importa que esté, o sea, que para mí se llama la epistemología, y para la filosofía también. Para mí el tema que está detrás de toda esta discusión es qué es lo que circula como comprensión y explicación e interpretación del conocimiento cuando tanto los viejos del siglo XII como los del XVI y posteriormente va a ser más fuerte todavía, ¿sí? Están pensando sobre qué es conocer, más que cómo es que aprender. Eso para mí es lo importante. Porque en realidad, si uno piensa, el conocimiento hasta que aparece Bacon es Aristóteles. Son los topos de Aristóteles. Entonces, eso es lo que la gente tiene en la cabeza cuando piensa en conocer. Entonces, los personajes estos piensan en enseñar desde esas posturas del conocer. Por eso dice Ramos que él no es antiaristotélico, porque en realidad en el fondo él sigue ese mismo orden respecto del conocer. Y eso para mí es un tema más que relevante, porque hoy en día nadie junta la didáctica con la epistemología. Y tu pregunta sobre la metódica, que yo comparto plenamente. Porque la metódica son los modos de proceder, como dice la Compañía de Jesús. ¿Sí? Que es una expresión que a mí me gusta mucho. Ellos tienen un modo de proceder. Y tienen un modo de proceder en los colegios, pues, la escolástica. Y esa escolástica está fundada sobre un modo de pensar el conocimiento. No es cualquiera. Entonces Bacon produce lo que el viejo Bachelard llamaba una ruptura epistemológica. Porque dicen, no es así, señores. No. Es de esta manera. Entonces, el Comenio, que anduvo por Inglaterra durante largas temporadas, claro, se hizo amigo de Bacon, leyó a Bacon. Entonces, claro, todo se enseña por sus causas. Es el empirismo puesto como enfoque de enseñanza. Subyace a lo que Comenio está planteando. Ir al mundo. ¿Ah?
Ir al mundo. Ir al mundo, exacto. Sí. Y ese yo creo que es un tema bien relevante y que tiene que ver con las posibilidades de cambiar las metódicas. Porque hay metódicas distintas si yo pienso desde Aristóteles o si yo pienso desde Bacon. ¿Cómo se produce el conocer? ¿Qué es el conocimiento? Y ahí empieza a jugar un rol bien importante la idea de memoria, que es distinta en Aristóteles de lo que va a ser en Bacon. Y qué papel juega en el conocer. Entonces, todas esas patas tienen estas lecturas. Eso es lo que yo llamo los invariantes de la enseñanza. Porque están siempre ahí. Y a veces cambian de significado y nadie se pesca el cuento. Y el otro tema que tú pusiste que me parece bien importante, Negro, es el siguiente. La constitución de la didáctica como disciplina del conocimiento empieza con Radke. Porque Radke nombra un conjunto, ¿sí? Nombra un conjunto de ¿cómo se dice en castellano? ¿Aserciones se dice? No se dice. ¿Federaciones? Statement, denunciados. Es un conjunto de enunciados. Lo siento. Un conjunto de enunciados, ¿sí? Dice, esto se llama didáctica. O sea, él pone el nombre, ¿sí? Y la didáctica tiene que ver con la enseñanza. Pero el nombre lo recoge de un señor que se llama Hugh de Saint-Victor, en el siglo XI, que escribió un maravilloso texto que se llama Didascalión, porque además el término es griego. Y el término griego quiere decir enseñar. Pero si uno se acuerda de la universidad un poquito, cuando leíamos a Jaeger y la paideia y todo eso, pues ahí uno encuentra que la didáctica es realmente muy antigua. Sí, pues. O él sostiene que, digamos, de las escuelas neoplatónicas, las reglas de los maestros, las reglas de enseñanza, un poco eso que dice Jorge, de la pregunta por la regla, por la manera, por la forma de actuar. Eso es muy antiguo, ¿cierto? Es una pregunta, no sé. Por supuesto. Más le voy a decir, yo voy a decir una cosa que puede sonar aberrante, pero yo creo que los primeros pasos de la didáctica las dieron las sofistas. Claro, por supuesto. Porque son los sofistas los que ponen arriba de la mesa los modos de proceder. Y de las enseñar. metódicas que dice el Negro. Ellos son los primeros. Y son ellos los que empiezan a hablar de método. Sí, eso de Jaeger es muy interesante, ¿no? De lo de la paideia ahí. Claro. Lo que pasa es que Jaeger pone unas patas súper fuertes en la pedagogía. Pero no la pedagogía entendida como enseñanza, sino la pedagogía entendida como una disciplina del conocimiento. Sí, sabe. Entonces, el Jaeger, a mí me fascina la paideia, o sea, es un ladrillo, pero es muy, muy interesante como texto, porque le da a uno una cantidad de pistas que a veces se le pierde. Entonces, hay gente que come yuca. Sí, pues. Sí. No. Sí, por eso, pues. Ladrillos. Sí, ladrillos. Malo, Tatiana. Malo. Ya. Entonces, estamos en esta suerte de sí, ¿quién quiere hablar? Perdón. Sí, dale. Que me tienes revuelta la cabeza, entonces estoy tratando de ordenar. Dice que eso hacemos los maestros. Dale. Sí, no, está bien, está muy bien eso. Lo que pasa es que, retomando tu distinción entre enseñanza y estudio, estoy tratando, o sea, enseñanza finalmente la asocio con didáctica y con toda esa tradición. Pero esa tradición se compone de dos elementos, veo, en principio. Una que tiene que ver con la lógica misma de lo que se conoce, o sea, de cómo está constituido,
tu ejemplo, la gramática para estos efectos, digamos. O sea, la gramática tiene una lógica en sí misma que es necesario descubrir y por tanto yo te la muestro en la medida que te enseño cómo es eso, ¿ya? Pero también está la reflexión sobre cómo el otro aprende, cómo el otro aprende con H, para decirlo de alguna forma, ¿ya? Cómo se aproxima, digamos, a ese objeto, ¿ya? Y en la lógica del estudio, yo entendería que es más un ejercicio que va más en la tradición del desarrollo del descubrimiento, del desarrollo de la voluntad, del adentro afuera. La enseñanza promueve más el afuera adentro. O sea, yo desde afuera Herbert, ¿no? Te configuro, ¿ya? Pero en el estudio tú haces otro ejercicio, ¿ya? En la medida que tú supones que, por lo tanto, según un cierto nivel de desarrollo, de madurez de X tipo, no me voy a meter en eso, tú tienes la capacidad y esa autonomía, digamos, de hacer proceso cognoscitivo, ¿ya? Autónomamente, y por lo tanto tú presentas efectivamente y el otro se hace cargo, digamos, de cómo se apropia de eso que se presenta, ¿ya? Dicho así, la didáctica no tiene nada que hacer en la enseñanza secundaria, entre comillas. De acuerdo, bravo, ahí yo quería que llegara. Ya, a ver si voy entendiendo. La enseñanza y la didáctica son un problema de la escuela primaria. Son un problema de la relación maestro-alumno. Pero no estudiante-profesor, para ponerlo separado. Y menos en la universidad. ¿Qué estáis rumiando, pavón? A ver. Yo creo que eso tiene mucho que ver también con el carácter disciplinar de la escuela secundaria. Es decir, la introducción de unas áreas específicas que se han considerado disciplinares, que implican unas didácticas. Es decir, en la enseñanza de la química, por ejemplo, las reglas de ir a un laboratorio, ¿sí? Sí. La introducción del saber humanista o de la lectura, todo eso implica en el bachillerato concebido en nuestros tiempos, implica una didáctica. Yo particularmente fui, pues casi todo mi tiempo de maestro de bachillerato, ¿sí? Y ese asunto de que simplemente uno es un mediador e ilumina al muchacho, yo creo que también hay que enseñar reglas y acercamientos y tener didácticas. Simplemente, o los que enseñan por proyectos, constituir un proyecto, formular un objetivo. ¿Eso no es didáctica también? ¿O podemos decir que es solo en primaria? Negro, dale, yo después contesto porque me encantó. O sea, nos vamos metiendo justo donde a mí me gusta. Dale. ¿Qué? Es que yo creo que esta discusión a veces puede tener dificultades porque evidentemente uno plantea esas cosas de por allá del pasado, pero evidentemente no se puede desprender de lo que está pensando uno de ese asunto desde hoy. ¿Me explico? Sí. Cuando yo veo y digo, hombre, yo lo que llevo ahí es una metódica para la enseñanza, cómo se prescribe la práctica de la enseñanza y por tanto del aprendizaje. Veo es eso, una metódica. Y me pregunto, entonces, y ahí es donde yo digo desde hoy, primero, hasta, digamos, desde cuándo y hasta cuándo metódica y didáctica fueron más o menos la misma cosa. Segundo, desde cuándo para acá la didáctica no es tanto una metódica, sino una reflexión epistémica, una reflexión sobre el conocimiento mismo, por ejemplo. Enseñar ciencias naturales en secundaria le exige
le exige al maestro una didáctica para las ciencias naturales. Claro. ¿Yo qué entiendo por esa didáctica para las ciencias naturales? Entiendo el conocimiento del saber específico. ¿Sí? 2. El método experimental. No, espere, hombre. Sí, perdón. La historia de ese conocimiento, o sea, cuáles han sido los paradigmas históricos de la construcción de ese conocimiento específico. O sea, en términos de cuáles han sido las revoluciones científicas que han llevado a que pasemos de entender las leyes de Newton como las únicas universales a entender que hay otras leyes que rigen en la naturaleza que replantean las leyes de Newton, por ejemplo, el paradigma de la relatividad, por ejemplo. 3. La epistemología, o sea, cómo se construye, cómo se constituye ese conocimiento de esa disciplina específica como tradición científica. O sea, es que me parece que el maestro que enseña ciencias naturales debe articular como lo que sabe, lo que ha sido la historia de lo que sabe y cómo se constituye el conocimiento de lo que sabe para poder pensar cómo va a enseñar eso. Eso es lo que yo entiendo por didáctica. Ya. ¿Sí? Y eso ahora sí, ¿cómo se traduce en una metódica? Ya, voy para allá. Va a complejizar un poco más la cosa. Ya, ¿le parece que ya hizo poco? Ya. Porque, por ejemplo, creo que cuando el maestro de ciencias naturales que enseña ciencias naturales y trabaja por proyectos pedagógicos, ahí se pierde la didáctica. O sea, ahí no hay esa reflexión sobre un saber disciplinar específico, sino que es una cosa mucho más complicada, más multidisciplinar, toda esa cosa. Entonces ahí ya no hay manera de... Es que eso es lo que me puso a pensar, cuando ya hablaba de la metódica, pero hijo de pucha. ¿Es eso? Digamos, ¿Lucho, tienes algo que agregar para el medio de este caos? Sí, está muy entretenido en verdad. Sí. Primero porque tú sabes, Araceli, en mi universidad, la Universidad de Chile, hay un magíster en didáctica que tiene un planteamiento bien particular, pero que, dado lo que estamos conversando, ya no sería de didáctica. Eso es lo primero que... Porque entre otras cosas reniega del método, digamos, de la lógica más instrumental, ¿ya? Pero en una lógica de construcción situada, en rigor está más cercano de esta idea del estudio, finalmente. Esa es como me acabo de percatar un poco de eso. Y lo segundo, respecto a lo que decía Jorge, bueno, yo hace ya, no sé, más de una década atrás, trabajé mucho en didáctica en las ciencias sociales, como que mi origen estuvo ahí, por tanto, adscribí mucho a las didácticas de especialidad como constructo. Y contribuye a su potenciación probablemente en este país en algún minuto, digamos, pero me salí de ahí ya, y empecé a desarrollar una reflexión más pedagógica por los límites que tiene epistémicos la didáctica de especialidad. ¿Ya? O sea, la didáctica de especialidad efectivamente no se sostiene si no hay una disciplina de referencia claramente delimitada. Se te disuelven las fronteras y entra en la lógica de la transdisciplina, cualquier otra cosa, y estalla, digamos, la didáctica de especialidad, y ese es un poco el techo que tiene, creo yo también. Pero también, a su vez, esas didácticas de especialidad surgen por renegar de la didáctica general, que es un concepto que se impuso en algún minuto, pero que no de nada, en fin, pero que finalmente te pone en un cruce muy difícil de resolver. Dicho eso, le doy la palabra a la maestra, porque creo que algo tendrá que decir de todo. La didáctica magna. Tengo algunas Sí, cosas para decir. Yo creo que uno de los graves errores que existen en la enseñanza secundaria es no entender que cuando uno enseña física o enseña química o enseña matemáticas o enseña historia o enseña geografía, hay una vaina que se llama el laboratorio. Y uno aprende ciencias haciendo ciencias.
Y eso para mí es fundamental. Es decir, yo no sé nada de química porque a mí nunca me metieron en un laboratorio a hacer mezcolanzas. Me enseñaron fórmulas. Exacto. Es que ese es el punto, que hay una concepción que viene de la estructura de la disciplina y que en el caso de la ciencia, y acá me disculparán los que vengan de esa área, digamos, pero de que si no tienes el grano del ladrillo, no puedes pasar a construir ladrillos. Si no tienes el ladrillo, no puedes pasar a construir una pared. Entonces, desde lo más básico, digamos, del conocimiento en química o en biología, los currículum, en fin, las estrategias de enseñanza parten de lo micro a lo macro, normalmente en ciencia. O sea, tú no puedes ver sistemas ecológicos si no sabes cómo interaccionan a nivel químico ciertos componentes de ese sistema ecológico. ¿Se entiende? Bueno, pero eso es lo que ocurre. Hay cosas que son distintas. Es que para mí, esas son mis amistades con estos viejos del siglo XVI, ¿sí? Y del siglo XII. Es que lo que uno pretende que esta gente aprenda no solo son los contenidos, sino cómo se fabrican los contenidos. Sí. Para decirlo de manera grosera. Cuando forman a un científico, ¿sí? Sea físico, matemático, biólogo, no lo forman en un salón de clase, lo meten adentro de un laboratorio desde el día que llega a la universidad. Y tiene prácticas de laboratorio todos los días, le guste o no le guste. Y lo sacan a terreno. Entonces, ahí hay un tema que es muy importante y que tiene que ver con las tergiversaciones que se han producido en los colegios secundarios, en la enseñanza secundaria. Porque al final la enseñanza de las ciencias, en lugar de ser científica, es escolástica. Se hace a partir de libros, no se hace a partir de lo que hay que hacer, que es hacer cosas con las manos. Eso, por ejemplo, es totalmente contrario a la idea original del método de proyectos de un señor que se llama Kirkpatrick, que escribió un bello trabajo en 1902 sobre el tema, ¿sí? Entonces, porque se trataba justamente, pero el método de proyectos no es para la enseñanza secundaria, es para la escuela primaria. Sí, de acuerdo. Es que ese es el otro tema. Entonces, el problema está en que la escuela primaria tampoco está haciendo lo que tiene que hacer, porque no está generando los procesos de autonomía, de apropiación del conocimiento que tendría que estar generando desde primero a sexto de primaria, en el caso chileno de primero a octavo, para que cuando llegan a la enseñanza secundaria, estos tipos sepan qué hacer con su cabeza. Y la cabeza les tiene que funcionar por su propia cuenta. Entonces yo tengo un problema súper serio y por eso que yo digo que la didáctica es un problema de la escuela primaria, no de la enseñanza secundaria. Las didácticas específicas se inventaron para la escuela primaria, no para la enseñanza secundaria. Porque las didácticas específicas en la escuela primaria son más o menos relevantes, ¿sí? Como por ejemplo la didáctica que tiene que ver con la enseñanza de la lectoescritura o de las nociones básicas del cálculo. Entonces es un tema distinto, porque a esos nenes hay que enseñarles, a estos otros hay que guiarlos en sus estudios. Y uno guía sus estudios, por ejemplo, imagínense que usted, Osandón, que enseña historia, puede agarrar a unos tipos a los 14 años y llevarlos al archivo. La historia se hace así, señores. Y lea. Y aprenda paleontología, porque si no, no puede leer, ¿entiende? Esta es su cajita de herramientas. Porque lo que uno tiene que a traspasar es la caja de herramientas de trabajo en la disciplina. Y no una cantidad de datos que no sirven para tres cosas, para nada y para nada. Entonces, para mí el problema fundamental es que cuando se mete la escuela en la enseñanza secundaria, como se ha metido, ¿sí? Se pierde completamente el sentido de la enseñanza secundaria. Y peor cuando se mete dentro de la universidad, como está metida. Entonces tenemos unos tipos que llegan a tercero de universidad y dicen, ¿y de qué página tengo que leer? No, pues. A mí me provocaba Carlos cuando hacían eso.
Los libros tienen índice, tienen capítulos, tienen índices de palabras al final para que poder saber dónde están si no quiere leerlo todo. Pero eso no se aprende en la universidad, se aprende en el colegio, se aprende en la escuela en realidad. Entonces, yo tengo serios problemas con eso. Pero sí, cuando tú, negro, hablas de la metódica, yo me paso mi condición de maestro. Para mí, de escuela además, para mí la metódica es una parte de la didáctica. Porque la didáctica se constituye en una disciplina del conocimiento. La didáctica en alemán se llama teoría de la enseñanza. Entonces es la que indaga sobre los procesos, es la que interpreta procesos, ¿sí? Pero que tiene una cosa súper importante que es que en la práctica, cuando uno forma maestros en las escuelas de formación, tiene esa pata y tiene la práctica. De cómo eso que está escrito ahí se transforma en lo que usted dice, en la metódica de la vaina, que no es nada fácil además. ¿Mm? Porque es la teoría de la enseñanza, además la teoría de la enseñanza que está ligada a los procesos epistemológicos, no solamente a la psicología. Tiene más que ver con la epistemología que con la psicología. Entonces yo en eso sí comparto. Y a mí me parece, yo he trabajado por proyectos en la escuela, y es un modo de trabajar que es muy enriquecedor para los muchachines. Mucho. Porque es un tema que empieza a aglomerar una cantidad de otros temas alrededor, ¿sí? Nosotros en la escuela primaria en el Uruguay trabajábamos por proyectos, pero solo incorporábamos matemáticas cuando se podía incorporar. No para cualquier cosa. Y el proceso de lectura y escritura marchaba solito por otro lado. Pero sí se incorporaba la lectura como a partir de tercero o cuarto, cuando había que leer textos de historia, de geografía, etcétera, etcétera, que no solo eran cuentos. Entonces, ahí hay todos unos temas que hay que aprender a barajar en el cuento y que tienen que ver con estas tradiciones. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo Ramus y lo que está diciendo Comenia en el fondo, ¿sí? Es que lo que hay que enseñar y lo que hay que traspasar y que los tipos tienen que aprender desde el manejo de lo cotidiano es cómo es la caja de herramientas de procesar conocimiento. No de producirlo, porque no lo van a producir, pero sí de procesar. Y eso para mí, o sea, es que, a ver, todas las asignaturas tienen una riqueza infinita, tienen las disciplinas, para poder trabajar con los muchachos en lo cotidiano. Todas. Incluida la filosofía, doctor Pavón. Por supuesto. Yo tengo una pregunta. Siga. O mejor dicho, para volver un poco a lo que veníamos. No me he salido del tema, Pavón. No, estoy diciendo, perdón. Me reta siempre. No se grite, espera. No, quiero decir, creo que lo que estamos viendo es que la aparición de esta tradición de los hermanos cristianos, etcétera, no es un problema didáctico en el sentido de solo metodológico. No. Es una concepción del saber. Así es. Otra forma de situarse ante el mundo. Así es. Podríamos decir que Comenio está en esa línea. Así de es. alguna manera, ¿cierto? Ajá. Pero al mismo tiempo estamos diciendo que la didáctica tiene una parte metódica que es muy importante. ¿Sí? Entonces yo ahí me pierdo mucho. Finalmente la didáctica es lo metodológico, no. Entiendo que es la pregunta, que la tradición francesa identifica didáctica con pedagogía, con lo que llamaríamos nosotros pedagogía. Ajá. ¿Sí? O sea, con la reflexión sobre la enseñanza. Sí. ¿Es así? Sí. ¿Sí? Pedagogía, O sea, pedagogía en francés quiere decir enseñar. Y entiendo que en alemán también una tradición es que la didáctica es la pedagogía de alguna manera. No, la didáctica es la teoría de la enseñanza. Exacto. Es la pedagogía francesa, digamos.
Y la pedagogía alemana es la teoría del Bildung. El BIM, Otro cuento. que es, sí, pues, exacto. Que Y la otro formación, cuento. digamos, ¿sí? La formación. Sí, sí. Ese es, Ok. ese es otro andurrial bastante complicado. Correcto. Pero, O sea, pero todo esto pero lo que tiene nos mucho que ver llevaría... con lo que estamos hablando, creo yo. Sí, claro. Sí, dale, perdona. No, digamos que entonces lo que le queda a uno claro es que sí hay unos rompimientos. No es la misma, lo estamos haciendo lo mismo todo el tiempo, ¿cierto? Y que esos rompimientos no son solo metodológicos o como formas de, ¿sí? Y que tampoco corresponden necesariamente a determinados niveles. Todo esto es para preguntar esto. Ese cuento del aprendizaje autónomo, de que el niño aprende solo, el adolescente, que el maestro es una guía orientadora, que no se requieren las didácticas y que uno puede ir por el mundo cogiendo margaritas y aprendiendo a coger las flores por el camino sin guía alguna. ¿Cuándo surge? No. Ya me estáis cambiando los monos. ¿Ya qué? Le estoy sacando la piedra que decimos los colombianos. Eso fue una provocación. No, pero en serio, ¿cómo así? Está muy bien, está muy bien. El aprendizaje, la creencia en el aprendizaje autónomo Sí, claro. es muy nueva. Ese es el cartesianismo que aquí nuestro querido y delicioso amigo aprendió con un señor que se llamaba Messier Jean Gros. Dele. No, hablando en serio, el aprendizaje autónomo es muy joven, ¿o no? Le voy a decir una cosa que es bien importante en lo que está diciendo. No, si era por ponerlo. Es lo siguiente. Cuando la escuela primaria hace lo que tiene que hacer, es decir, le entrega y le permite al muchachín entre los 6 y los 12 años, 13 años, ¿sí?, adquirir una caja de herramientas intelectuales y de manejo de instrumentos básicos, ¿sí?, de búsqueda, de indagación, de pregunta, de formas de respuesta, etcétera, etcétera, ¿sí? Cuando llega a la enseñanza secundaria, no es que el maestro, no es que salga a juntar margaritas y ver qué pasa en el mundo, sino que ahí aparecen de manera muy así esa imagen que yo les pasé, no sé si se las pasé, de los maestros jesuitas. O sea, el maestro que lee y le deja al alumno que se haga preguntas y que busque respuestas a sus preguntas y discuta con sus compañeros. Y después vuelva a hacer las preguntas que se le ocurrieron de las preguntas que le hizo el maestro. Y las respuestas posibles que encontró. Pero eso lo hace solo. No lo Pero hace yo lo que todo, quiero no. defender es que la enseñanza es necesaria siempre. Claro, pero la enseñanza puede tener dos significados. Tiene un significado que es un proceso de transmisión cultural duro, en la primaria, y tiene otro significado que es una guía de estudios. No es que el tipo haga lo que se le dé la gana. Hay un plan de estudios que el tipo tiene que seguir. Y ese es el tema fundamental. Ahora, en esa guía de estudios, la guía de estudios puede ser un libro o puede ser un trabajo en un laboratorio. O salir al campo a buscar cosas. Y aprender a clasificar con unas taxonomías que circulan por todos lados. No es que el profe le diga, mire, ponga este aquí porque le quedó así, ¿sí? Y el pendejo tiene 16 años y sigue haciendo lo que dice el profe, ¿sí? Y esa es una cuestión terrible. Y ni hablemos de la universidad cuando pasa exactamente lo mismo. A ver, ¿cómo le contesto al profe para que me ponga buenas notas, ¿sí? Y no se trata de eso. O sea, los estudiantes, lo que se llaman realmente estudiantes, les voy a pasar el texto de McClintock porque es realmente excelente, ¿sí? Es un tipo que es capaz, ¿sí?, a partir de la guía del maestro, de poder indagar por su cuenta. No está esperando que el maestro le diga cuántos libros tiene que tener. Mire, aquí tiene los libros de base.
Y aunque a mí no me gusta mucho hablar de esto, pero lo voy a decir. Cuando yo entré a la Escuela de Leyes en el Uruguay, a mí me dieron el primer año, fui a la vedelía y me dieron un libro gordo de cada una de las asignaturas de ese primer año. ¿Qué había dentro del libro gordo? El programa y bibliografía. Páginas y páginas y páginas y páginas y páginas de bibliografía. Yo decidía si iba a clase o no. Entonces uno iba a la clase de los tipos interesantes, porque si no, ¿para qué? Pero el examen lo preparaba uno. Y yo hay cursos a los cuales he ido 4 veces para decirle buenas al profe, pero ni siquiera. Y menos en primer año que había como 700 tipos en la clase, olvídese, ¿qué me importa? ¿Sí? Pero eso es estudiar solo. En cambio, cuando yo llegué a Colombia y después llegué a Chile y tenía primer año en la universidad, los tipos más o menos había que ponerle los pañales, porque no sabían trabajar solos. Y eso es porque el sistema abajo no funciona. Porque un tipo cuando llega a la universidad a los 18 años tiene que poder trabajar solo. Si no, la universidad no es universidad, es escuelita de baja calidad. Para decir un término de estos que les gustan tanto. No, pues. Porque hay una cosa que es esta, el maestro de escuela tiene que ser un tipo capaz de sacar gente autónoma. Cuando los tipos llegan al final de la escuela primaria, tiene que ser gente autónoma para aprender por su cuenta. Y para que entienda cuando le dan una explicación. Y eso no lo tenemos. Ese es el grave deterioro de lo que no tenemos hoy. Y eso es lo que a mí más me preocupa. Claro, yo lo paso bomba haciendo las cosas que hago. Pero no sé. Sí, dime. Que hay un punto ahí, porque, o sea, concordando con la caracterización, tenemos una dificultad entonces con la comprensión teórica y conceptual de qué es didáctica. Absolutamente. ¿Verdad? Y no sé si la estamos resolviendo ahora o aclarando un poco más o confundiéndola, pero claro, si uno dice, bueno, educación elemental, educación primaria, en fin, tú configuras un modo de aproximarte, uno diría estas habilidades blandas, en fin, distintas formulaciones, ¿no? Pero que finalmente tienen que ver con formar, o sea, subrayo la palabra formar, ¿no? O sea, tú efectivamente estás moldeando al sujeto, digamos, en un modo de aproximarse al mundo, para que ejerza cierta autonomía posterior. Pero insisto que me parece que persiste un cierto conflicto cuando tú te acercas desde las disciplinas y desde la tradición de las disciplinas, te dicen que hay ciertos ladrillos que tienes que absorber metodológicamente, digamos, o sea, tú tienes que absorberlo como un conjunto de, nuevamente, códigos base que tienes que saber cómo funcionan, o sea, la tabla periódica, por decir algo. Entonces tú no vas a descubrir la tabla periódica, digamos, por la vida, sino que la tienes dada y la tienes que... No, Lucho, no se está diciendo eso. Lo que se está diciendo es que para que la tabla periódica tenga sentido, hay que pasar por el laboratorio. Sí, estoy de acuerdo. Pero porque si no, no tiene sentido. Es que desde la tradición de la enseñanza de la ciencia, de lo que uno más o menos conoce, no piensan de esa forma. O sea, efectivamente, entrando en la lógica académica, digamos, entre comillas, leas el manual de biología, no sé qué, memorice esto y después hablamos ya en segundo o tercer año de si puede visitar un laboratorio y entender algo de lo que pasa ahí. Mira, yo creo que hay 2 cosas que son como bien importantes. Cuando los estudiantes de medicina entran en la carrera de medicina, o sea, voy a hablar solo de la experiencia de María, que yo conozco muy de cerca, al primer lugar donde le hicieron entrar fue anatomía. Y anatomía significa disecciones, y anatomía significa morgue, y anatomía significa cuerpos, y anatomía significa bisturí. Y no le dieron un curso previo.
La metieron adentro del cuento. ¿Sí? Y eso para mí es sintomático. Porque eso quiere decir que ahí se aprendió. Y yo nunca me voy a olvidar un día que María llegó a la hora del moco, le dije, ¿pero qué pasó? ¿Por qué si tenía...? No, es que estuvimos con la Ángela Nervi haciendo lo mismo que hace, no me acuerdo, tenía un apellido francés, el profe de anatomía. ¿Sí? Porque el tipo mete la mano, mamá, y saca los nervios así perfectos, el manojo de nervios impecable, y no lo podíamos hacer. Entonces nos quedamos hasta esta hora, porque ahora sí sabemos cómo se hace, solitas. Entonces, claro, ahora cuando tiene un bisturí en la mano, yo le tengo confianza, ¿no? Pero eso para mí es un proceso de apropiación que va directo al cuento. Entonces, mi problema es cuando yo veo a estos muchachines, yo no entiendo, por ejemplo, ayer, hoy no me acuerdo, cuando este profesor de historia que se ganó un premio, yo qué sé, porque enseña historia con cine, ¿sí? Pues yo le decía a Patricio, entonces los profesores de María y de Catalina en la Alianza Francesa de Santiago tendrían que tener todos premios, ¿no? Porque hace años que hacen eso. Yo nunca me voy a olvidar un día que llegué a buscar a la escuela Catalina y dijo, ya me puedes explicar un poco más de lo que está pasando en Siria, porque acabo de ver una película, estuvimos conversando con el profesor de historia y entendí algunas cosas, pero otras no. ¿Y qué viste? Documentales de la guerra, ya. ¿Sí? Entonces, eso, ¿sí? Ahí tenía que 12 años, o sea, 12, 13 años. Entonces, eso es meterlos adentro del cuento y que piensen por su cabezota. Entonces, para mí, eso es fundamental. Pero no se puede, o sea, y eso, y ahí me devuelvo para Comenio, todos tienen el mismo derecho. No solo los tipos de la Alianza Francesa, del Liceo Francés. Entonces, Bernal, déjate de apostillar. No, porque lo hacen mal. Lo siento, pero la física y la química tendrían que enseñarlo de la misma manera. O sea, yo no digo que haya un conocimiento de base, ¿sí? Pero si el señor Newton, para descubrir lo que descubrió, se pasó tirando una cuestión, ¿por qué no lo hacen los chicos también? Hay un texto maravilloso de Piaget y Rolando García que se llama Psicogénesis e Historia de la Ciencia. Eso pone en cuestionamiento, ¿qué es lo que se debe saber? Yo creo más bien que tenemos un problema entre la acumulación de títulos y listados de conocimientos y cuáles son los saberes propios en términos de la caja de herramientas que se necesitan para poder enfrentar cualquier tipo de conocimiento. Ese es mi gran problema en el cuento de la enseñanza. ¿Qué es lo relevante? ¿Que se sepan los nombres de las batallas o que sepan cómo se maneja un archivo para sacar conclusiones? ¿Ya? A comprar documentos, decir, mire, este decía esto, y este decía esto otro, y este decía esto otro, y este decía esto otro. Y mire, si voto esto para acá, cae así, si voto esto para allá, cae así. Escucha, ¿qué hizo Galileo con el plano inclinado? Pues se pasó tirando una guarita. ¿Por qué eso no se puede hacer? Eso es mi pregunta. Si fuera así, Araceli, si fuera así, el proyecto cero estaría más en esa línea. Claro. El de Harvard. El de Harvard está ahí. Donde sí, está Carlos enseñanza para la comprensión exactamente, es justamente lo que tú estás diciendo, o sea, y que, claro, bueno, recoge una cierta tradición. Es que eso es la tradición donde yo me formé. O sea, yo me formé como maestra de escuela en esa tradición. Entonces, y por ejemplo, las escuelas rurales son maravillosas para eso. Tienen todo servido en bandeja para hacer esas cuestiones. Y los nenes que hacen eso salen de la escuela rural
con unas capacidades igualitas a los tipos que salen de la escuela urbana, porque los dejaron funcionar por cuenta propia. Negro, ¿tú querías decir algo? Sí, no, yo estoy de acuerdo con lo de la cajita de herramientas y me parece que esa es la clave de lo que yo llamaría la educación básica. O sea, el concepto de básico significa aprender algo, conocer algo, para que con ese algo que aprendemos multipliquemos lo que sabemos. Así es. Eso es. Esa es a mí súper buena definición. Eso es. Eso es. ¿Cierto? Entonces, y me parece que la educación primaria debía hacer eso. O sea, y ahí yo quiero ir a esta cosa del laboratorio. Yo fui un profesor de ciencias naturales mucho tiempo. E hicimos con Dino Segura, Rafa, muchos talleres de enseñanza de las ciencias naturales en muchas partes del país. Una de las cosas que encontrábamos era que así hubiesen muy buenos profesores que enseñaban física, por ejemplo, química, por ejemplo, les daba mucha dificultad desprenderse de la enseñanza matematizada de la física. Claro. Es decir, reducir los aprendizajes de la física a unas fórmulas matemáticas o a unas definiciones cerradas. Entonces la pregunta nuestra era, bueno, pero ¿cuáles son las narrativas que construyen los chicos como narrativas científicas de los fenómenos naturales? Así es. Entonces ahí veíamos un enorme problema, y también de los maestros que enseñaban ciencias naturales en términos de lo que yo decía al principio, no tener una comprensión de la historia de su disciplina y de su saber y de la epistemología del saber que enseña. Y por tanto, ahí sí, relacionar con una metódica, o sea, ahí sale solo la metódica. Una manera de hacer, y eso es lo que yo llamaría didáctica. Eso es didáctica, exactamente eso. ¿Sí? Eso es didáctica. Entonces, y en ese marco veíamos, por ejemplo, que desde chiquitos, desde que se está en primaria, los niños, cuando van al laboratorio, no van al laboratorio a experimentar, sino a aplicar una fórmula ya preconcebida en los manuales o en los manuales del laboratorio. Entonces decíamos, los chicos deben idear el experimento, los chicos deben formular el problema, porque esa es una capacidad que ellos deben de tener. O sea, cómo el maestro con los niños puede construir el problema o cómo se puede diseñar el laboratorio. Y evidentemente hacíamos unos talleres, lo llamábamos la gotica de agua, y era un gotero, el goterito llenito de agua, y con eso trabajábamos 3 horas con los maestros, el proceso de descubrimiento, de actitud científica, los principios, recuerdo yo, de la adhesión molecular, en fin, toda esa carreta. Para decir, digamos, para concretar eso, para reafirmar que esas, digamos, que es factible esas cajitas de herramientas que no son contenidos. Exactamente. Que no son contenidos. Ahora, son eso hoy en día, Jorge, es totalmente revolucionario, porque las pruebas que les hacen a los chicos, lo único que miden es contenido. Ah, sí, ese es el problema. Entonces tenemos un problema de resistencia de parte de los profes de llegar ahí, porque lo que le están demandando es otra cosa que no tiene nada que ver. Cierto. Y ese es un problema súper serio en los sistemas educativos hoy. O sea, yo encuentro que eso es por ejemplo, lo que tú decías recién, o sea, en el descalabro que yo armé en Osorno con el cambio de la formación de maestros, para mí era fundamental que la lógica de la disciplina tenía que ver con la lógica de la apropiación del conocimiento. O sea, ¿cómo se juntan? ¿Dónde se juntan? ¿Dónde no se juntan? ¿Dónde se rompen?
porque la lógica de la apropiación y la lógica de la disciplina son parte inherente al proceso didáctico. La apropiación de cada sujeto, o sea, yo sé que de acuerdo a las estructuras cognitivas que justamente trabaja el Proyecto Cero también, de Piaget, hay ciertos conceptos que los chicos no, por más que se los repitas 80 veces, lo pueden aprender durante una semana y repetir, pero después se acabó el cuento. O sea, los trabajos de Shire en eso son espectaculares. O sea, el tipo contrastó los tipos que llegaban, el desarrollo de las operaciones cognitivas con los contenidos del proyecto NAFIL. Y encontró la maravilla que de una muestra de 26.000 muchachos, solo el 10.6% tenía pensamiento hipotético deductivo. Y no tener pensamiento hipotético deductivo a los 15 años significa no poder distinguir el ser del deber ser, por ejemplo. Entonces, ahí hay unos temas que son muy fuertes y que tienen que ver con estas historias que vemos. Porque en realidad, lo que estaba proponiendo Ramus en el siglo XVI era que la gente aprendiera su cajita de herramientas. Y le sirviera para la gramática, para la retórica y para la dialéctica. O sea, la dialéctica se miraba como un campo disciplinario, o sea, como una disciplina de las artes liberales, ¿sí? Y se miraba como un modo de pensar. Como una herramienta. La dialéctica. Ok, pero yo me quiero ir a dormir con tranquilidad. Y lo Sí, digo bueno, con todo el cariño, no se van a poner bravos. no, Pero en esa visión que están diciendo, no estamos muy cerca de la idea de competencias básicas. Es decir, de la creencia en que la obligación y el papel de la escuela básica es generar unas competencias como mínimos estándares, mínimos de aprendizaje, y que de alguna manera de ahí para adelante es un tema de indagación, de exploración, de surgimiento de unas vocaciones y unos talentos, y que no se requiere esa enseñanza intensa que yo digo o creo que todavía se mantiene. O sea, ¿qué es lo básico? ¿Sí? ¿Quién define qué es lo básico? ¿Y en qué momento está lo básico? Entre otras porque la frontera se ha venido ampliando de lo que es lo básico. ¿Sí? Si entiendo bien, lo que llamábamos la escuela básica era antes las letras, algo numérico, ¿sí? Casi un preescolar, por llamarlo de alguna manera. Entonces, me preocupa es, digamos, dónde pone uno la frontera en qué es lo básico. ¿Es un problema de competencias psicológicas? no. De habilidades psicológicas. Entonces, no sé, ahí me pierdo un poco, realmente. No lo digo porque esté en contra o no, sino que me pierdo. No, entiendo tu pregunta. Sí. Jorge. Es que el concepto de competencia yo creo que tiene tanto de estrecho como de ancho. Sí, estoy de acuerdo. ¿Cierto? Primero. Segundo, creo también que frente al concepto de competencias, que tiene tanto de ancho, de estrecho como de ancho, también el concepto de capacidad me parece que también ofrece como otros lugares, otras perspectivas para mirar lo que Rafa también está planteando. Segundo, creo que vista hacia el asunto, lo que no se puede confundir es eso de, digamos, esa cajita de herramientas, no se puede confundir con aprendizajes mínimos. Exacto, súper. Bien. Ese es un punto que yo creo que nosotros no podemos reducirlo a esa discusión. No es un asunto de aprendizajes mínimos. De los estándares mínimos de aprendizaje. Exacto. Y lo otro que yo quiero plantear para terminar aquí ese comentario sobre este punto es que para mí ese punto al que Rafa está haciendo referencia es parte de la lucha cultural del movimiento pedagógico. O sea, eso es parte de la lucha por el poder sobre el conocimiento, es una lucha cultural. Por ejemplo, frente a entender esos conocimientos o aprendizajes básicos a mínimos de aprendizaje.
¿sí? Que para mí el concepto de capacidad está muy, muy articulado con el de libertad, pero bueno, eso es otro asunto que yo tengo ahí planteado, pero me parece que es un punto como de poder, de lucha cultural, de lucha pedagógica de los maestros, del sindicato, por ejemplo, y de la comunidad en relación a que los niños tengan apropiados esas cajas de herramientas para la vida, Así porque es, creo que eso es para la vida. así es. Sí, es que yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Jorge. O sea, creo que las nociones que circulan hoy en día de competencias, de capacidades y demás son muy contrarios a los principios básicos de lo que es la escuela y de lo que se hace en la escuela. Es decir, porque es no ver más allá de los contenidos, digamos, o sea, porque detrás de los procesos de los contenidos de la escuela hay justamente esta adquisición de los procesos de desarrollo cognitivo, de la convivencia social, del mundo del otro, todo eso tiene que ver con esta caja de herramientas. Sí. No es una caja de herramientas intelectual solamente. Es una caja de herramientas también de principios. Sí. De principios éticos. Que tienen que ver con la relación con el conocimiento, con la relación con el otro. Entonces yo creo que hablar de competencias básicas no son competencias básicas. Son formación ciudadana, que es otra cosa. Porque esa caja de herramientas es lo que hace a los ciudadanos. Porque pueden distinguir, porque pueden diferenciar, porque pueden opinar, porque pueden establecer criterios, porque además saben escuchar a los otros, tienen sus propias ideas, y eso para mí es fundamental. Eso yo considero como maestra. Cuando yo logro hacer eso, yo hice las cosas bien. Pero si no logro hacer eso, no cumplí con mis tareas como se debían hacer. Entonces yo creo que hay un tema que es, y para eso es que el problema que hay de fondo es que para eso tenemos que saber mucho de muchas cosas. Tenemos que saber de desarrollo cognitivo, tenemos que saber de desarrollo cultural, tenemos que conocer los contextos, tenemos que poder entender cómo se relaciona la gente entre sí. Tenemos que saber de filosofía, mucha. Y eso no está presente. Entonces, mi tema es, y por eso que yo me embarqué en estos cuentos con ustedes, es que agarremos la historia, porque a lo mejor de ahí se puede enhebrar una forma de pensar distintas las cosas. Pero todo lo que nosotros tenemos hoy en día en el contexto escolar no es lo que se supone que tendría que tener. Lucho. Sí, no, que quiero contribuir al mal dormir de Rafael. Gracias. Porque estoy de acuerdo con tu última intervención. Yo creo que esta idea de estas capacidades, como también se está diciendo, ¿no? que se generan en este nivel básico, primario, en teoría pueden dialogar con las competencias. Voy a ir un poquito a contracorriente, como dijiste, Jorge, tanto ancho como estrecho. Porque, claro, o sea, lo que tú acabas de decir, Araceli, está en el informe de Lors, los 4 pilares. O sea, los 4 pilares no desconocen la dimensión del ser, ni la dimensión de la convivencia con el otro. O sea, tiene una mirada integrada. Otra cosa es cómo se le lee, cómo se le implementa en distintos países, en distintos sistemas. Pero a mí me pasa que yo suelo distinguir en la literatura de competencia más francófona de la anglosajona, digamos, más neoconductual, digamos, que tienen paradas muy distintas desde ese punto de vista. Y claro, a mí me deja dando vuelta este tema, digamos, de que, claro, todo esto que hemos venido discutiendo en el último rato,
tiene que ver con que ya, si concedemos que la didáctica se hace cargo, digamos, de configurar una forma de aproximarse al mundo por parte de los chicos y chicas, ¿ya? En una cierta etapa, con sus desarrollos cognitivos, de desarrollo humano general, digamos, para formarlos para esta autonomía que enfatiza Araceli, me parece perfecto, ¿ya? Pero eso efectivamente se emparenta mucho con la literatura de competencias que tiene una visión más compleja del sujeto. Por eso quiero contribuir a la idea de no quedarnos tranquilos con que no es eso, ¿verdad? Yo creo que sí tiene mucho que ver. Yo creo que sí, uno lee a Roger, sobre todo algunos, no tanto otros que se han ido como por la ingeniería de las competencias, que se van por una línea más de estandarización de las matrices curriculares de elaboración de procesos formativos. Pero cuando tú te vas a De Ketele en alguno de sus escritos, cuando te vas a Rogers, en mucho de lo que ha escrito, tiene una concepción que se emparenta mucho, por ejemplo, con la escuela nueva, y de hecho lo reconocen como un elemento fundante del desarrollo de las competencias en esa matriz. Entonces, nada, quiero dejar simplemente un poquito más borroso el tema, digamos, para que no lo desechemos tan rápido. Eso. No, estoy de acuerdo, Lucho. Lo que pasa es que a mí lo que me preocupa siempre es que cuando un concepto como el concepto de competencias que nosotros hemos usado y yo aprendí hace miles de años, ¿sí? Pero con unos significados completamente distintos. Y que hemos satanizado también. Y que además después se han satanizado porque se empezaron a vincular con contextos ideológicos súper potentes del neoliberalismo, así esa es la verdad. No, y con esa idea de mínimos que dice Jorge. Y con la idea de los mínimos también. Entonces, vuelve a ser el tema, cómo nosotros ponemos los conceptos que son invariantes del proceso con significados claros y que no sean tan usados y abusados en realidad, porque quizás eso impide que las discusiones tengan un cierto carácter bastante más racional. Totalmente de acuerdo, yo creo que hay un apunte nomás, hay una suerte de travestismo conceptual en estos temas, exacto, donde mucha gente trafica con planteamientos de fondo y los instrumentalizan en función de ciertas agendas. Eso a mí me parece lamentablemente muy evidente. Hoy día, solamente para poner un tema, en Chile el currículum tercero y cuarto medio, que es los últimos 2 niveles de secundaria, está ahora con un discurso de habilidades para el siglo XXI. Ahí está. Entonces, ese es el buen ejemplo, o sea, eso es lo que, o sea, las habilidades son un tema importante, o sea, pero se transforman en algo ideologizado también. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, que no nos permite ver el significado que realmente tiene. O sea, el otro día tuve yo una discusión por ahí con la gente de Antioquia, con esta historia del campo disciplinar, campo profesional de la pedagogía. Entonces, campo disciplinar, primero a mí el concepto de campo me produce cierto escozor, pero bueno, ¿sí? Pero con ese campo profesional de la pedagogía tiene un solo nombre, se llama enseñanza, señores. El campo profesional es lo que es la gente enseña. Entonces, ¿y por qué estamos usando estos terminachos que al final confunden las discusiones en lugar de clarificarlas? Y sobre todo cuando inventan una carrera que está montada sobre el concepto de campo, que se llama la carrera de pedagogía, del pedagogo. No, estamos malitos ahí, muy malitos, en términos semánticos y conceptuales. Esa es mi preocupación. Bueno, queridos, son las 22:24, creo que es hora de que me vaya a dormir yo también. Muchas gracias. Creo que nos vamos a pasar la próxima sesión a los viejos que entran en el siglo siguiente. O sea, vamos a salirnos de Comenio y nos vamos a meter con el viejo Lasalle y los viejos que vienen para allá. O sea, los tipos que establecieron algo así como, en lugar de la de metódica, como le llama en negro, yo le llamo el canon de la enseñanza. Ya. Entonces, vamos a saltarnos para el otro lado. Entonces, miles de gracias. ¿Hasta cuándo vamos este año?
¿Cuántas sesiones has pensado que quedan? Creo que la próxima sesión se termina, la próxima sesión es en diciembre, según mis Sí, ya es diciembre. El 9. De diciembre. el 9, exacto, la próxima sesión es el 9. Creo que ahí dejamos hasta que volvamos de los ¿De Christmas dónde? time. Ah, porque con esta pandemia no creo que vayamos a salir mucho, ¿no? No, aquí la Navidad será como cuando vivíamos en Benecur, el Bernal y yo solitos. Lamentablemente no podemos agarrar un auto e irnos para algún lado. Sí, así va a ser. Bueno, Pero aquí nos tocará desearse Merry Christmas por el Zoom. Sí. ok. Ahí Felicidad uno para manda todos. lectura. Pero sería Igualmente. como entretenido eso de que nos juntáramos a desearnos feliz Navidad por Zoom. El 23. Sí, sería bueno. Hagamos una sesión el 23 menos estructurada. Escuchan proposiciones. Muy buena propuesta, Tatiana. Tatiana, me encantó la propuesta. El 23 nos podemos juntar todos a desearnos. Con una copa de vino. Exacto, por lo menos. parece muy Eso bien. me parece que Y Muy bien. hablamos de Estaría todo. bueno. ya. Ok. Muchísimas gracias, nos vemos el 9. Sí, yo les mando los documentos. Chao. Ok, gracias. Que Descansen. estén muy bien, hasta luego. Chao. Chao, chao, Muy chao, bueno. Tati. Gusto. Gracias, hasta luego. Chao. Besos.